De todas maneras, esto es un repaso, ¿no? No está puesto en el programa que tengamos que dar. ¿Alguna duda tiene alguien sobre este tema? Yo no, profe. Bueno. Vamos a ver otro, antes de seguir con la parte de vectores, las propiedades y empezar con el método analítico. Hay que recordar otro tema que es fundamental para que ustedes puedan desarrollar correctamente después los problemas en el método analítico. ¿Puedo borrar entonces? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a suponer lo siguiente. Un sistema de eje y X y su origen. Vamos a ver. Si yo digo, quiero informar la posición de ese punto en el plano. Si yo les digo, grafiquen ese punto en el plano, ¿qué datos hacen falta? El eje de Un las ángulo. abscisas y la ordenada. ¿Cómo? El eje de las abscisas El eje de la abscisa, el X, y el Y, que sería la ordenada. y el Y, que sería la ordenada. A esos puntos le vamos a llamar X1 e Y1. P, X1, Y1. ¿Cómo se llaman estos? En este sistema de ejes cartesianos se llama X1 y Y1, que son X1 e Y1, que son las coordenadas. Cartesianas. ¿Está bien? Bien. Pero ¿de qué otra manera podría yo indicar la posición de ese punto? Hay otro sistema, ¿sí?, en donde a través de un vector que une el punto de origen del sistema de coordenadas con el punto en cuestión, ese vector va a tener una longitud. Recuerden que el vector se marca con una denominación, una letra y una rayita para indicar que es un vector, y acá coloco un ángulo. Eso se llama el vector A, vamos a poner que es un vector. Esto así entre barras es el módulo. Recuerden que un vector tiene módulo, dirección y sentido. La dirección es la recta que une el origen con el punto en cuestión. El sentido está dado por la flechita. Y el módulo es la magnitud que tiene ese vector. ¿Estamos hasta ahí? Esto que está en azul, θ es el ángulo. A mí si me dicen, mire, ubique el punto que se encuentra
en un vector con un vector que tiene tal módulo y forma un ángulo tal con el eje X. Y bueno, a mí no me hace falta más nada que dibujar el sistema de eje. Decir, si el ángulo es de, qué sé yo, 30 grados, trazo una recta que tenga 30 grados. Esto me va a estar dando la recta de acción del vector. Y después marco el módulo que tiene el vector. Y en ese punto voy a encontrar P. Ah, sí, bueno, pero esto está en coordenadas polares. Ah, bueno, pero X1 e Y1 están coordenadas cartesianas. Ah, ¿y cómo hago para encontrar el X1 y el Y1 si me dan el sistema en polar y tengo que pasar a cartesiano? O si me dan el cartesiano, ¿cómo hago para pasar a polar? Con el seno, coseno y tangente, ¿puede ser? Sí, señor. Eso es lo que vamos a ver. Este es el vector, le llamemos A. Y vamos a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, este dibujo y vamos a encontrar nuestras incógnitas. ¿Cuánto vale X1 e Y1? Entonces, para proceder, nosotros vemos que acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Y qué es lo que es X1? X1 es una componente de un vector. Ah, ¿cómo que X1 es una componente del vector A? E Y1 también es una componente de un vector. Y bueno, es porque si yo dibujo acá, supónganse, este es el vector A. El vector A no es ni más ni menos que, si yo hago las proyecciones, esto se llama la proyección. Si yo me paro acá y miro en forma perpendicular al eje de las X, voy a obtener la componente X1. Si me paro acá y miro perpendicularmente al eje, donde corto, este va a ser Y1. Entonces, el vector A, tengo que aprender a escribirlo. ¿Cómo se escribe ese vector? En función de sus componentes. ¿Por qué? Porque si esto es un vector y esto es un vector, este resulta ser que, por la regla del paralelogramo, vemos que este A es la suma de los dos vectores X1 y Y1. Ah, pero X1 lo tengo que escribir como un vector. Bueno, en el sistema de coordenadas cartesianas se utilizan los vectores unitarios Y y J. Si tuviésemos una tercera dimensión, así, este sería el vector unitario Y, este sería el vector unitario J y este vector unitario K. Z, X e Y. Son vectores unitarios. Entonces, el vector A, escrito en función de sus componentes, acá tengo el Y y acá tengo el J. Entonces, X1, que es un valor numérico, multiplicado por Y, que es un vector, me va a dar un vector. Va a ser X1 por Y, vector, más Y1
por J vector. Entonces esta es la manera en que yo escribo el vector A en función de sus componentes, como suma de ¿qué? Dos vectores, el vector X1 y el vector Y1, que les podría haber llamado A sub X y A sub Y. ¿Sí? Esto podría haber sido A sub X y esto A sub Y. Entonces lo escribiría como A como vector, A sub X en la dirección Y, más A sub Y en la dirección J. Más precisamente. ¿Sí? A sub X es la proyección del vector A sobre el eje X. A sub Y es la proyección del vector A sobre el eje Y. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Ninguna, profe, ninguna. No, profe. Bueno, vamos a ver entonces, borramos acá y vamos a ver cómo encontramos para este caso las componentes del vector A. Si me han dado el ángulo, por ejemplo, ¿sí? y vamos a encontrar o corroborar el módulo, el ángulo. Entonces, ¿qué sería X1? ¿Cómo lo podría encontrar? X1. Y bueno, este punto que está acá corresponde a que en la circunferencia trigonométrica la proyección del punto sobre el eje X era el coseno. Bueno, el Acá te estoy viendo. coseno de 30 grados, acá, es igual a ¿qué? A X, en este caso es X1, dividido en el módulo del vector. ¿Sí? Este punto que está acá es en la circunferencia trigonométrica que hemos visto, en la proyección del punto sobre el eje Y, es el seno. El seno de 30 grados va a ser igual a I1 sobre el módulo de A. Bueno, coloquemos que el módulo de A lo tengamos como dato y que vale 5, por ejemplo. Entonces de acá podemos despejar X1, va a ser 5 por el coseno de 30. Y de acá despejo I1, va a ser 5 por el seno de 30 grados. ¿Sí? Ahí sacaríamos las dos componentes. Y tenemos las dos componentes. A ver, ¿cuánto da eso? 5 por el coseno de 30. 4,33. 4,33. ¿Y 5 por el seno de 30? 2,5. ¿Cuánto? 2,5. 2,5. Bueno, entonces el módulo de A es la hipotenusa. El módulo de A es la hipotenusa. ¿Y cómo se calcula la hipotenusa por Pitágoras? La raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado va a ser igual a 4,33 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Esto nos va a tener que dar ¿cuánto? Si lo estamos corroborando, El módulo de A. ¿cuánto me tiene que dar? 5 en teoría. Bueno, a ver, corroboren, háganlo. Sí, da 5, profe. Bueno, 5. ¿Se entiende? Sí, profe.
Bueno, ¿puedo borrar? Claro, profe. Bueno. Profe, está bien que el resultado me dé 4,9999. Sí. Ah, Si quiere acá se pone así. Cuando uno pone el igual con un signito así, esto significa aproximado. aproximado. Por eso a vos te da 4,9999 es periódico, porque acá no hemos trabajado con todas las cifras. Mientras más cifras decimales tomemos, más exacto va a ser el número. Está, profe. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Vamos entonces. Vamos a ver ahora, acá dado el módulo y el ángulo, calculamos las componentes. Ahora supongamos que acá nos dicen X1 vale 3 e Y1 vale 6. Bueno, tengo que calcular cuánto vale el ángulo θ y cuánto vale el módulo de A. Me están dando cuánto valen las componentes. Cuánto vale θ. Profe. Bueno, calculemos el módulo de A. El módulo de A va a ser la raíz cuadrada. Esto es un triángulo rectángulo. De x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Igual. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, más 36, 45. Raíz de 45, 6,70. 6,70 aproximadamente. Bueno, ahora yo sé que este punto en la circunferencia trigonométrica es el coseno. El coseno de θ, ¿a qué es igual? A x1 sobre ¿quién? La hipotenusa. 6,70. Igual a x1 dividido en 6,70. Podría plantear que el seno de θ, que es este punto, es I1 sobre la hipotenusa igual a I1 sobre 6,70. Entonces pasamos al coseno y quería el coseno. Y de acá podría determinar con esos dos que la tangente de θ es seno de θ sobre coseno de θ igual a ¿quién? El seno es I1 sobre 6,70 dividido en X1 sobre 6,70 y esto va a ser I1 sobre X1. Bueno, ¿dónde sigo? ¿Se ve aquí abajo? ¿Se ve? Sí, profe, sí. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, reemplacemos. ¿Cuánto vale I1? 6. X1, 3. 6 sobre 3, esto es 2. Entonces, θ va a ser igual al arco tangente de 2. ¿Cuánto es el arco tangente de 2? Puede ser 63,43, profe. ¿Cómo?
63,43 puede ser o no. Y no sé, yo no tengo la calculadora. Sí, ¿no? así es, Eso es lo profe. que me da la calculadora, profe. ¿Cómo? Eso es lo que me dio la calculadora, por eso le pregunto. Ah, ya vamos a ver. Ya lo vamos. 63,43 grados. Bueno, voy a borrar acá para seguir. Acá. Veamos acá. X1 a qué es igual. ¿Cuánto nos dio el módulo de... Ya lo borré. Lo borré. ¿Cuánto me dio el módulo? 6,70. 6,70. Entonces, X1 es el coseno de tita de 63,43 por el módulo por la hipotenusa, que es 6,70. ¿Cuánto da eso? Nos da 3. 3. Oh, miren qué bien, nos dio 3, ya verificamos el primero. Y 1 igual de acá. Seno de 63,43 por 6,70. Igual, ¿cuánto? 6. Ah, entonces hicimos bien las cosas. ¿Se entiende? Si ustedes aplicando lo que hemos visto recién de la circunferencia trigonométrica, no aprenden a pasar de polares a cartesianas y de cartesianas a polares, y no lo practican, van a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque esto es fundamental, esto se supone que debería venir ya estudiado, ¿no? Masticado, como se dice, de la edad de la educación media. Pero bueno, cualquier duda que haya con esto, cuando ustedes lo practiquen, pregunten, porque es muy importante saber pasar. Yo sé que ahora con la práctica en las calculadoras nuevas, traen la función de cómo pasar de polares a cartesiana y viceversa. Yo estudié con esta, toda mi carrera de ingeniería. Suma, resta, multiplicación, división y las funciones trigonométricas y la inversa. Eso no significa que tenga por ahí, tengo una Casio FX no sé cuánto, que todavía no la aprendo a manejar correctamente, toda la función. Pero que ustedes después a ustedes les enseñen a usar la calculadora, va a ser muy importante, porque lo van a agilizar al trabajo. Pero ¿qué pasa? Como yo les digo, si yo estoy haciendo un cálculo y me da el seno mayor que 1 y yo lo dejo, es porque no tengo claro el concepto. El seno y el coseno están acotados y no pueden valer más que 1. O que ponga tangente de 90 y le ponga un valor. Como si la tangente de 90 es la proyección no corta nunca la recta numérica. Bueno, y después cuando avancen con estas funciones, en la circunferencia trigonométrica, creo que después el profe Adriana Vallá, y creo en el análisis 1 les da las funciones, en la función trigonométrica les da las funciones
inversa también. La cosecante, la cotangente. Pero no es complicado, es gráficamente encontrar sobre la recta numérica valores. Pero, como les digo, ustedes después se automatizan con la calculadora y si les da un resultado, pone lo que dice la calculadora, como si fuese palabra santa. Si la calculadora dice que el seno de tantos grados me dio 1,32, yo pongo 1,32. Y ahí no hay ningún tipo de razonamiento. Y después viene la corrección. Mire, está mal. ¿Se entiende? Por eso yo lo he explicado desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista gráfico para que ustedes lo entiendan y el por qué es así. ¿Sí? Repásenlo así, estudienlo de esa manera, hagan los ejercicios de esta manera. Tal vez no todos hayan trabajado con estos versores unitarios o vectores unitarios. Ahora lo vamos a reforzar ese concepto de cómo escribir un vector en función de sus componentes. ¿Por qué? Porque la suma de dos vectores, hemos visto que por el método del paralelogramo, ¿sí? Si esto es un vector y esto es un vector, quiere decir que las componentes de A, en este caso serían x1 por y más y1 por j. Sumando este vector con este vector, me da el vector resultante. Bueno, pero tengo que escribirlo como vector. Y escribirlo como vector significaría A vector es x1 en la dirección y más y1 por j. ¿Por qué? Porque multiplicar un número que es x1 por y me da un vector. Pero ¿cuál es el módulo del vector y? 1, porque es un vector unitario. Un vector unitario, un vector que tiene módulo 1 y tiene una determinada dirección. En el caso del vector unitario y, tiene la dirección del eje X, y el sentido positivo, o sea, sería más y. El vector unitario J tiene la dirección del eje Y, en la dirección positiva, ¿sí? Y tiene módulo 1. Bueno, si algunos se estará preguntando, bueno, pero si yo tengo el eje menos X, ¿cuál es el versor unitario para el eje X negativo y cuál es el versor unitario para el eje Y negativo? Y bueno, los vectores unitarios serían lo mismo, nada más que acá tendría el menos y acá tendría el menos j. Porque ahora vamos a ver que cuando multiplicamos un vector por un número negativo, lo que hace es cambiarle el sentido. No cambia su módulo, cambia solamente el sentido. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? El versor unitario vale 1, ¿no? No lo pude escuchar bien. Versor no, vector unitario. Perdón. Vale Sí, 1. por eso se llaman unitarios. Tienen módulo que vale 1. De 10, gracias, profe. Bueno, repito, repasen esto, trabajenlo con ejemplos, hagan todas pregúntense todo lo que sea necesario
Yo voy a buscar ahora, vamos a ver, para seguir el seminario introductorio. Veamos la parte de vectores. Habíamos quedado en el método de la poligonal. Y ahora vamos a... ¿Hubo raya todo esto? ¿Sí? Por... Vamos a ver cómo se suman vectores, ya lo sabemos. Ya hemos visto que por el método gráfico, si nosotros tenemos el vector A y el vector B y nos piden A más B, lo llamamos C o cualquier otro nombre, la suma de dos vectores me da un vector. Y vamos a ver si tenemos este vector A y a ver, dibujemos uno así, vector B, y nos dicen ahora hacer A más B. Bueno, ya sabemos, traslado, yo lo voy a hacer así rapidito, ustedes no, ustedes lo tienen que hacer con la regla. Vamos a trasladarlo, vamos a hacer correctamente. Esta es la recta de acción. Vamos a tomar un punto de trabajo, que esta sea la recta de acción de A. Trasladamos el vector A. Vamos a decir, este es el punto de origen. Este es el vector A. Y ahora voy a trazar la paralela a B. Oh, me quedó corto para poder trabajar. A ver, con una escuadra más. Acá. Por ahí me voy hasta el extremo. Oh. Esto es A. Punto de día B. Y esto es B. Bueno, la suma de esto, sabemos que tenemos que trasladar por el extremo de B una paralela a A y por el extremo de A una paralela a B. Este vector, este es B, este punto de origen O unido con el punto de intersección era el vector C. ¿Está claro eso? No hay duda.
Sí, profe. Claro, claro. Ahora, si yo les digo hagan A, o encuentren C como A menos B. ¿Cómo haríamos? La dirección del vector apuntaría hacia el lado contrario. No, ¿Es que tenemos que ir con el uniforme? si quieren, no tengo problema. Esto es igual a A más menos B. ¿Está bien escrito esto? ¿Esto es igual a esto? Sí. Sí. Bueno, entonces, como eso está bien escrito, vamos a proceder. Vamos a tomar el vector A, y yo lo voy a dibujar. A ver si me puedo ir así. Ahí, y voy a dibujar acá el vector A. Este era el vector A. Punto de origen, este es el vector A. Ahora tengo que dibujar la recta de acción del vector B. Si este es el vector B, vamos a prolongar esto para que me sea más fácil trasladarla. Esta es la dirección del vector B. La voy a llevar al origen. Va a pasar por ahí. En esta dirección está el vector B. Pero yo tengo que dibujar menos B. Entonces, la dirección del menos B está hacia arriba. ¿Cuánto vale el vector B? Hasta acá. Entonces, este es el vector menos B. Este es el vector B. Este es el menos B. Entonces ahora, si trazo paralela, lo voy a hacer así a mano alzada para no borrar, y este que sea paralelo ahí. Ahora, el vector A más menos B, C. Ahora el vector C, que es A menos B, no es igual a este, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo hacer A más B que A menos B. Entonces, como regla general, ustedes siempre dibujen, si es A menos B, hagan A más menos B. Tracen la dirección de B, dibujen la dirección de B, y luego la dirección de menos B es la dirección contraria. ¿Sí? Sí, profe. Y les dejo como trabajo que ustedes hagan menos A más B. ¿Se entiende?
Creo que sí. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir a ver. Eso es resta de vectores. ¿Con qué seguimos en el apunte? Vamos a borrar. Y ahora la propiedad que tenemos que demostrar es que A más B es igual a B más A. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Conmutativa? Conmutativa. Bueno, muy sencillo. Igual, un vector, por ejemplo, un vector A, vamos a ponerlo así, un vector B, para hacerlo más sencillo, yo lo voy a hacer a mano alzada, o sea, no trazando las paralelas con las reglas para no se me esté borrando, pero más o menos elijo el punto y voy a decir, bueno, esta es la dirección del vector A, voy a marcar el vector A, la dimensión que tiene, marco el punto de origen, marco el vector A. El vector B, sé que la dirección yo le dibujé recta, mido el vector B, lo estoy haciendo ahora por el método de, ¿qué método es este? La poligonal. La poligonal. Entonces, la unión de A del origen con el extremo del vector B es el vector C. C igual a A más B. Bueno, si ahora hago el vector B por acá, el vector B por acá, y por ese extremo le tengo que sumar A, le tengo que sumar A, que viene por acá, A. El resultado de unir el extremo, este va a ser C. ¿Y cómo sé si son iguales? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando tiene el mismo sentido y dirección. No, falta. El vector 1, vector C, le llamemos C1, tiene módulo, dirección y sentido. El vector C2 tiene módulo, dirección y sentido. Este vector es igual a este siempre y cuando tengan igual módulo, igual dirección e igual sentido. ¿Tienen igual módulo? Sí, tienen igual módulo. ¿Tienen igual dirección? Y sí, al hacerlo a escala, esta dirección con esta debieran ser paralelas. ¿Tienen el mismo sentido? Sí, este es el sentido de C2 y este es el sentido de C1. Dos vectores son iguales cuando tienen igual módulo, igual dirección y igual sentido. Esta propiedad conmutativa con respecto a la suma, ¿se cumple? Sí.
¿Seguimos? Sí. Bueno. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Hemos visto propiedad conmutativa. Ahora vamos a decir A más B más C. ¿Sí? Por ejemplo, A más B más C. Vamos a hacerlo B. A más B más C, si es igual a A más B más C. ¿Qué propiedad es esta? Distributiva. Entonces ustedes van a tomar 3 vectores, lo van a hacer ustedes, lo van a demostrar. La clase que viene les voy a pedir que alguno me muestre la demostración y ver si se cumple esto. Esto lo podemos hacer más fácilmente se podría hacer por el método del paralelogramo y después sumarle el vector C, estos dos por el paralelogramo y sumarle C. O bien directamente hacerlo, como tenemos 3 vectores, hacerlo directamente por el método de la poligonal. ¿Al módulo lo va a dar usted o lo elegimos nosotros? ¿A qué? Al módulo, ¿A qué módulo? o sea, de los vectores. No, Digo, ustedes, ya les he dicho, esto para practicar, ustedes pueden tomar, qué sé yo, el vector, uno dice, yo voy a tomar el vector A así, el B así y el C así, y le doy valores. Ahí lo hago en una escala. ¿Sí? No hagan la fácil de decir A, B y C, ¿no es cierto? Sí, con esas picardías me he encontrado. O A, el vector B así, A, B y el C inclinado. O sea, claro, cuando hay dos vectores que forman 90 grados es fácil. Bueno, ustedes se los dan en forma aleatoria y lo trabajan. Acuérdense que la idea de esto, más allá de saber las propiedades, es trabajar, que ustedes aprendan a trabajar con los vectores y en una escala. ¿Sí? Bueno, y lo que sigue en el apunte, después de la propiedad distributiva, es multiplicar un escalar, por ejemplo, el vector B, que sea un número K por el vector A, donde K puede ser positivo o negativo, donde K puede ser mayor que 1 o menor que 1. Entonces, cuando K es positivo y mayor que 1, si este es el vector A, el vector B se va a aumentar en la misma dirección. Este caso es cuando K es mayor que 1 y K positivo. Pero si este es el vector A y K es menor que 1 y K positivo, ¿qué va a pasar? Si es menor que 1, 0,5, el vector A se va a achicar. Pero si el vector K si K es mayor que 1 y K es negativo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este es el vector A. Si es mayor que 1, perdón, acá mayor que 1. Si es mayor que 1, se agranda.
Pero si es negativo, cambia el sentido. Sentido. Eso es, profe. Si K es menor que 1 y K negativo, si este es el vector A, K menor que 1, Se lo va a achica, achicar, pero con el sentido pero lo va a contrario también. hacer, le va a cambiar el sentido. Esto es la multiplicación de un escalar. K es un escalar. No significa que necesariamente tenga que ser un entero. Puede ser 0,5, 0,33, es un escalar. ¿Sí? Y puede ser positivo o negativo. Y en el caso de, supóngase que K vale menos 1, lo vamos a poner acá, K igual a menos 1, este es el vector A, lo único que hace es cambiarle el sentido. ¿Sí? K menos 1. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Bueno. Se pasen la próxima clase. Vamos a arrancar con los dos productos que nos quedan. Las dos operaciones importantes con vectores que son fundamentales para el desarrollo en la física, en el álgebra, en el análisis matemático. Se van a cansar después de trabajar con esto. Hacer producto escalar y producto vectorial. Bueno, profe, bueno, gracias. Con eso estaríamos terminando la unidad. Ah, disculpen. Recuerden que el día 17 estaba puesto en el campus que ustedes tenían tiempo para presentar la actividad, subir la actividad. Hemos observado que muchos no la han subido. Sí, profe, yo Vamos tengo a dar... problemas. Yo no la sé manejar muy bien a la... Bueno, el tutor les puso que si no la podían subir a la actividad, que se la mandaran por WhatsApp. Ah, ok, Les ya voy, se la mandar entonces. les voy a dar un plazo hasta el domingo a las 10 de la noche, como única vez. Yo ahora voy a modificar en el campo la fecha del vencimiento y le voy a poner domingo 21 a las 22 horas. Recuerden que para aprobar el seminario tienen que tener las actividades, digamos, subidas y corregidas. No le podemos dar por aprobado el seminario si eso no está corregido. Quien no sube la actividad y quien no la envía, ustedes ya, no, este curso no solo sirve para que refresquemos ciertos conceptos o los aprendan, sino que también el campus hay un tutorial y ustedes lo tienen que manejar. No se les va a permitir que no suban la actividad al campo, porque el WhatsApp no es una herramienta hoy para que se suban las actividades. Como caso extraordinario, cuando en una materia le digan usted tiene que subir una actividad y no la suban, no le van a decir mándela por WhatsApp. Se van a considerar que no la subieron. Por eso en química le han explicado cómo se maneja el campus, hay un tutorial, y quien dice que no sabe cómo hacerlo, póngase a estudiar y a practicar cómo subir una actividad. Porque para la actividad 3
de la actividad 2 de las unidades que siguen, no se les va a permitir que las manden por WhatsApp. Bueno, Listo, nos vemos la próxima clase. Que descanse. nos vemos, profe. Igualmente, Gracias. profe. Ah, Que descanse, profe. tengan buenas noches. Igual, cualquier duda, consulten.